Vidas de Fuego. Un programa que ilumina el camino hacia la espiritualidad y la pasión por la fe. Acompaña a Fray José Estevas mientras nos guía a través de las vidas inspiradoras de santos y figuras espirituales, descubriendo el fuego que arde en sus corazones. Exploraremos cómo la apasionante vida de diversos personajes de la Biblia ha impactado en la historia de la fe y cómo su ejemplo puede encender nuestra propia llama. No te pierdas Vidas de Fuego en Santa Mónica Radio y TV Digital. Descubre cómo el fuego de la fe puede iluminar tu camino. Vidas de Fuego, con el padre José Esteban Martínez, que nos acompaña cada jueves, y hoy nos trae a un personaje conocido, vivido, sentido, vamos a decir. Hablaremos de Monseñor Florentino Armas. ¿Qué tal, padre José? Bienvenido al programa. Gracias, muy bien. Estamos en Vidas de Fuego y creo que es muy interesante presentar nuestra gente que han vivido en nuestra tierra. Hoy, Monseñor Florentino Armas, primer obispo de la prelatura de Chota. Aquí, Monseñor Emiliano, cuando escribe su biografía, dice fraile de cuerpo entero. ¿Qué te parece? Qué bonito, ¿no? Sí, este libro que seguramente está todavía en las librerías, ¿verdad? Sí. Lámparas ardientes, Agustinos Recoletos. Y esta es la parte 2, ¿no? Sí. Bien. Y dentro de su trayectoria biográfica, Florentino Armas Lerena ha sido uno de esos religiosos del pasado siglo cuya vida ha seguido una trayectoria religiosa y pastoral clara y definida. Con él se inicia un capítulo importante en la actividad misional de la Orden de Agustinos Recoletos. Será el primer prelado y obispo de la prelatura de Chota, un campo que ya contaba con presencia agustino recoleta desde 1940, desde las décadas anteriores a la creación de la nueva jurisdicción eclesiástica. Fue en 1963. Nacido en el pueblo de San Millán de la Cogolla, en La Rioja, España, recorrerá en su adolescencia y juventud los centros de formación de la provincia agustina recoleta de San Nicolás de Tolentino, San Millán de Cogolla, su pueblo natal, Monteagudo y Marcilla. En estos lugares irá dando los pasos decisivos de su vinculación a la orden, noviciado, profesiones y ordenaciones. 3 serán después los escenarios en los que desarrolla su vida religiosa: Venezuela, la ciudad de Roma y el Perú. Sus padres, Francisco Armas y Juliana Lerena, han formado un lugar que lleva bien grabada la identidad de las familias cristianas allá en La Rioja, San Millán de la Cogolla, identidad que compartían muchas otras familias radicadas siempre en el Valle de San Millán. Muchos otros lugares del suelo español. Completan la familia 4 hermanos: Elías, Agustina, Ángel y Luisa. Ángel llegará a ser monje en el vecino monasterio benedictino de Valvanera, y un hijo de Elías, Juan Francisco, llegará a ser sacerdote diocesano. Recibe las aguas del bautismo en la iglesia del monasterio, que hace también las veces de parroquial, el día 20 de octubre del año 1900, siendo ministro el agustino recoleto Antonio Hernández de la Virgen del Vico. La confirmación será administrada también por un agustino recoleto, el vicario apostólico de la Casanare, Nicolás Casas, el 21 de septiembre de 1902. De la primera comunión no tenemos dato preciso, pero no es aventurado afirmar que la recibiría con 7 años cumplidos, cosa normal en el lugar y el tiempo de su infancia. Si nació en el 1900, pues su vida formó parte también cercana del convento de San Millán. Ahí a su plaza del convento iban a jugar los niños. También fue monaguillo. Por la sencillez de los caminos del Señor iba preparando el futuro del niño Flores, así le llamaban en casa y sus paisanos. Y en el San Millán de la Cogolla está abierto como colegio desde 1897, Colegio Apostólico San José, y lo acogen. Tiene Florentino 12 años.
A los 15 ya entra al noviciado del convento de Monteagudo, Navarra, y después inicia su proceso de formación como sacerdote, tanto en Monteagudo, en Marcilla, otra casa también de los agustinos recoletos, de formación, y recibe el diaconado y es ordenado presbítero en Zaragoza en el 1923. Inmediatamente después de esta obra pasa a Venezuela, primeros campos de actividad pastoral, aunque previamente había estado en Navarra, en Puente la Reina, donde había una escuelita regentada por los agustinos recoletos, estuvo un poquito allí, y también una parroquia, pero de ahí ya pasó a Venezuela. En Venezuela tiene varias tareas muy importantes, pero tenemos responsabilidades crecientes. En la diócesis de San Cristóbal, donde los agustinos recoletos habíamos estado ahí desde 1922, ¿no? Vamos a decir que él realiza una tarea muy importante visitando las comunidades. La zona de San Cristóbal es parecido a la Sierra de los Andes, y allí va asumiendo responsabilidades muy interesantes. Por ejemplo, recorre los caminos, visita pastoral de los municipios, y será también párroco de una de esas parroquias allí en San Cristóbal. En el 1931. Sí, a partir de 1931 asume la responsabilidad de guía de la comunidad recoleta y de las atenciones pastorales asumidas por ella. Entre 1931 y 1933 lo encontramos al frente de la comunidad de Coro, que tiene a su cargo la parroquia de San Antonio y una zona de misión en la extensa y conocida como Sierra de Coro. Los años 1933 a 1935 los entrega a la comunidad de San Cristóbal, que atiende en la sede episcopal en una capilla dedicada a San Antonio de Padua, y además tiene el compromiso de cuidar del pueblo de la fundación con todos sus caseríos, requerimiento pastoral eminentemente misionero. Pasamos a los aspectos destacados de esta labor pastoral. El espíritu religioso y sacerdotal es precisamente la manera como él vive su vida consagrada religiosa, dedicación a la pastoral. Prior de la comunidad, párroco, el celo por las almas lo pone en camino por las rutas de Táchira, en los primeros años para el cuidado de los enfermos que viven en los campos, los terrenos de misión, la fundación en la Sierra de Coro, municipio rodeado de Puerto Cabello. Asimismo se manifiesta en la dedicación a todas las responsabilidades en los centros parroquiales. No descuida la atención del confesionario, visita a enfermos, catequesis de niños. Ese mismo interés lo impulsará proyectos relacionados. Por ejemplo, funda hojas parroquiales en Coro, el auxiliar del párroco, en Puerto Cabello, la voz parroquial, en Maracaibo, Ecos del Consuelo. Con estos escritos, vamos a decir, llega a los fieles para que superen la ignorancia religiosa extendida en aquellos ambientes. Informe también los programas parroquiales, las obras materiales que mantenía, ¿no? Eso me hace recordar, padre Pepe, al sembrador. Sembrador, ¿no? Aquí lo realizará también, hará la misma labor y prelatura. Pero vamos a esta, la valoración del papel de los laicos, ¿no? En estos años todavía estaba muy lejos la celebración del Concilio Vaticano II. Sin embargo, supo contar con los laicos en lo que entonces era frecuente, procurando la formación de los fieles y su participación en la vida parroquial, tanto en el aspecto espiritual como en el social. Alentó la acción católica promovida por el Papa Pío XI para comprometer a los laicos en la misión de la Iglesia y los talleres de Santa Rita. Esta era y sigue siendo en algunos lugares obra de promoción y servicio social vinculada al quehacer pastoral de la familia agustiniana. Y la construcción o reconstrucción de iglesias ha sido una ocupación suya permanente en estos años venezolanos. En los primeros tiempos acomete mejoras, como dijimos, en los templos de Borotá, San Pedro de Río,
Posteriormente le encontraremos inmerso en obras mayores de envergadura, construcción de iglesia de San Antonio de Coro, edificio de 43 por 17 metros, 3 naves, la de San José, casa parroquial aneja, en Puerto Cabello, o la continuación de obras de la Consolación en Maracaibo, que había sufrido serios percances durante su construcción al derrumbarse los arcos centrales, gran parte de las naves laterales. De la primera dice, bueno, podemos resaltar que fue un gran constructor, porque así lograba con estas obras materiales que se reunieran las gentes. ¿Cómo lograba fondos? Pues buscando ayudas, formaba comités, organizadores, organizaba actividades teatrales con jóvenes para así sacar fondos y también formar a la gente. Sobre todo fue su desprendimiento personal en estas obras materiales y espirituales en Venezuela. Bien, estamos en Vidas de Fuego, hablando de Monseñor Florentino Armas, y que el Padre José nos ha traído una excelente hora para este día. Bien, amigos de Santa Mónica Radio, seguimos aquí en Vidas de Fuego con el Padre José Esteban Martínez, hablando de la vida y obra de Monseñor Florentino Armas. ¿A dónde nos vamos en ese recorrido, Padre? Bien, no solamente sus tareas pastorales, ya comenzó como hombre de gobierno en Venezuela, ¿no? Tenemos que fue párroco, prior en San Cristóbal, en Puerto Cabello, en Maracaibo. Después formó parte del Consejo de la Vicaría de Venezuela y Trinidad. También la isla de Trinidad lo llevamos a Agustín Recoletos, varias casas, y ahí formaba parte del Consejo, ¿no? Pero después ya fue también vicario provincial del trienio 43-46, ¿no? Tenemos esa edad, ya madurito, 40 y tantos años, ejerció esta gran tarea, ¿no? Y cuando estaba en esa tarea de vicario, pues fue nombrado que fuera a Roma como consejero general. Una de las tareas que le tocó es crear lo que fue la provincia de San José, colaborar en ella, que su sede primero estuvo en Venezuela, en 1948. Bueno, en Roma, 1950, consejero, ecónomo, ahí le tocó representar la provincia de San José, y tuvo una tarea también muy importante, el crear en la nueva sede, Curia General en el EUR, de los Agustinos Recoletos. Esta tarea, vamos a decir que fue muy interesante, porque ahora va a ser la sede del prior general. Estuvo 2 trienios, podemos decir. El capítulo 56 será reelegido definidor y responsable de la economía general. Allí colaboró en varias cosas, ¿no? Con las congregaciones religiosas, especialmente la congregación de Agustinas Recoletas del Corazón de Jesús, que fue instituido con derecho pontificio, y que sería Madre María de San José, beata, la primera beata de Venezuela, la que estaba organizando esta congregación. También podemos decir que fue un servicio muy grande en estos años, como de experiencia, tanto hacia Roma como el Vaticano, y también en la Orden de Agustinos Recoletos. Pero resulta que el nuncio, en ese momento en Perú, propuso a la Orden de Agustinos Recoletos crear una prelatura en Chota y Cutervo, y a él lo eligieron como primer prelado. En abril de 1963 se hace público la erección que se llama Prelatura Nulíos de Chota, y el nombramiento de su primer prelado recae en Florentino Armas Lerena.
A la sazón era vicario provincial en ese momento en Venezuela. La bula de nombramiento del prelado y la Constitución Apostólica de creación de la prelatura lleva la fecha de 7 de abril en el Observatorio Romano y lo publican el 10, Jueves Santo, ¿no? A Fray Florentino le llega la noticia por carta del nuncio en Lima, Rómulo Carboni, fechada el 11 de marzo anterior. En ella se le comunica la decisión del Santo Padre Juan XXIII y se le ruega transmita a la mayor brevedad su consentimiento a fin de que pueda informar a la Santa Sede y así ultimar los trámites pertinentes. La respuesta del electo pone al descubierto su alma sacerdotal y religiosa. Fíjense la frase que dijo cuando vio que lo habían nombrado, ¿no? Prelado de la iniciante creación de la prelatura de Chota. Dice: debo manifestarle con toda sinceridad que el nombramiento de prelado de la nueva prelatura Nulíos de Chota, recaído en mi humilde persona, me ha sorprendido e impresionado vivamente, pues confieso que no me considero digno de tal distinción por carecer de dotes requeridas para el buen desempeño de tan alta misión. Mi primera intención ha sido presentar la renuncia, pero después de consultarlo en confesión y ante el Santísimo, y teniendo presente que no es consulta sino nombramiento ya hecho por el Santo Padre, me resigno a aceptar la designación como voluntad de Dios nuestro Señor. Y mire, Padre José, la noticia comienza a correr como reguero de pólvora en la orden agustiniana y en las provincias de Chota y Cutero. Todos están contentos por la erección de la nueva jurisdicción eclesiástica y por la designación de la persona elegida para regirla. Así se pone de manifiesto en las comunicaciones oficiales de los priores general y provincial y las de quienes han tenido la dicha de vivir a su lado y trabajar con él. Obispos, prelados, religiosos, religiosas y laicos de los ministerios que había servido con anterioridad. Incluso parroquianos de San Pedro del Río, aquella población a la que había acompañado a fines de la década de los años 20, todavía recordaban al celoso pastor y se congratulaban con él. Bueno, él estaba en ese momento en Caracas, camino de Chota. Sigue atendiendo los asuntos de la vicaría mientras llega de Roma las bulas y tan pronto tiene conocimiento de que se encuentran en Lima, se pone en camino llegando a la capital peruana en las primeras horas de la noche del 18 de junio de 1963. En el aeropuerto esperan funcionarios del Ministerio de Justicia y Culto, que le dan la bienvenida, los hermanos agustinos recoletos y miembros de las colectividades chotana y cutervina, residentes en la capital. Comienza una nueva etapa. Durante 2 semanas permanece en Lima atendiendo compromisos eclesiales y civiles, recibiendo el agasajo de las colonias de chotanos y cutervinos residentes en la capital y preparando la asunción de su ministerio en la ciudad de Chota. Camino de la sede, volverá a encontrarse con los feligreses de la diáspora residentes en Chiclayo, para quienes celebrará la Eucaristía en la catedral, y el día 6 de julio se pondrá en camino hacia la que será su sede. El camino hacia Chota es ahora una sucesión ininterrumpida de arcos, flores, discursos, bienvenidas, brindis, bandas de música, saludos de autoridades y alegría y afecto de todo el pueblo. Integran su comitiva el obispo auxiliar de Chiclayo, Luis Sánchez Moreno Lira, delegado del señor nuncio para la ocasión, y Fray José Martínez Recalde, en representación de la Orden de Agustinos Recoletos. El primer saludo se lo tributa apenas entrado en territorio de la prelatura una maestra con los alumnos de su escuelita. Después vendrá el encuentro con los sacerdotes y fieles de Llama y Huambos, primeros pueblos, feligreses de la ruta, los primeros en recibir el saludo, bendición de su nuevo pastor. Para la jornada del día siguiente está prevista la llegada a Chota. Antes habrá de pasar, saludar a los fieles de Yamaluc, Cochabamba y Lajas. Chota lo recibe con algarabía.
En la calle están las autoridades civiles y políticas, los colegios y escuelas, el pueblo entero de la ciudad y el campo, y sus hermanos y ahora colaboradores, los frailes agustinos recoletos. En la iglesia presente el clero tiene lugar la lectura de la bula de constitución de la prelatura, la carta del Papa a los fieles y el documento de nombramiento del padre Florentino Armas como primer prelado sin carácter episcopal. El nuevo prelado preside la celebración eucarística, predica la homilía, el delegado del nuncio apostólico y al final no faltan las palabras que Monseñor Florentino dirige por primera vez al pueblo que el Señor en su providencia le ha encomendado. Continúan después algunos festejos y en los días siguientes intercambian los saludos que establecen la cortesía y buenos modales entre el prelado, las autoridades y los nuevos feligreses. Ya está el prelado en su sede y hay que comenzar por el principio, pues es una jurisdicción nueva, no hay nada y todo está por hacer. Para comenzar, ni siquiera el prelado tiene casa propia y ha de acogerse a la de sus frailes agustinos recoletos. Lo extraño no sería para él la compañía de sus hermanos, entre quienes siempre había vivido, sino el no disponer de casa y espacio adecuado y suficiente para atender a las personas y comenzar a organizarse en la nueva situación. Quien ha conocido la casa de los frailes y más a aquellos primeros años 60, sabe de la estrechez absoluta en que había que vivir y de las carencias que se encontraban en la que había sido y seguía siendo una sencilla casa parroquial de la serranía andina, construida con los materiales tradicionales de la región y con la pobreza de la parroquia y sus gentes. La Santa Sede le había hecho llegar lo que podríamos calificar como un plan de trabajo pastoral, que habría de llevar adelante con un número reducido de agentes. En aquellos primeros momentos, la nueva prelatura contaba con 6 agustinos recoletos, repartidos en 2 comunidades, 3 sacerdotes diocesanos y una comunidad religiosa dedicada a la educación. Lo que la Santa Sede proponía como programa era esto: 1. La promoción de vocaciones sacerdotales y religiosas. 2. La organización catequística laical. 3. La creación de escuelas parroquiales. 4. La celebración de sacramentos, especialmente de la confesión y Eucaristía. 5. La santificación de los hogares. 6. La erección de organizaciones para el progreso social de los pueblos. 6. El establecimiento de centros misionales de 3 religiosos al menos, y la organización de distintas ramas de la acción católica. Bien, Padre José, entonces vamos conociendo aquí a Monseñor Florentino Armas, el primer obispo de Chota. Vidas de fuego. Seguimos con este recorrido de la vida y obra de Monseñor Florentino Armas. Bueno, está todo por hacer en Chota y lo primero que hace es salir al encuentro de las ovejas. Para el nuevo prelado el territorio encomendado era totalmente desconocido. Había venido en una ocasión en 1945, pero no pudo llegar hasta Chota y Cutervo por abundantes lluvias, dice, ¿no? Bueno, ahora sí. Llega a Chota, las circunstancias no facilitan el trabajo, comienzan caminos muy largos, casi todos a lomo de acémila, muy difíciles y peligrosos por lo escabroso de los terrenos, la profundidad de los barros, tantas veces presentes, muchas horas de atención a los fieles, sobre todo en confesión, celebración de la Eucaristía, noches sin comodidad alguna. Y ahí en esta parte, en una de estas visitas del primer año a las parroquias de Cutervo y Zócota, confirmó no menos de 1.500 hermanos. De otra, del año siguiente escribe:
a Fray Genaro Fernández. Fui con 2 padres a una gira por pueblos distantes de la sede, por caminos terribles. Estuvimos 18 días de a caballo y todavía estamos dando gracias a Dios por haber vuelto con vida. No es inimaginable cómo se ponen los caminos en invierno, los que ya en verano son casi intransitables. Ahora estoy pendiente de hacer otra gira mucho más larga, no menos penosa. Mi intención es aprovechar los meses que faltan para ir al concilio, para ver si puedo lograr visitar una buena parte de la prelatura. En estos primeros años, en los que también asistió como padre conciliar al Vaticano II, esas visitas ocupaban una buena parte de su tiempo. De 1965 es este otro testimonio. Hay idéntico destinatario. Dentro de pocos días emprenderé una gira por los montes que durará mes y medio y quizás la alargue por 20 días más si tengo tiempo. En su temple, el de los mejores misioneros agustinos recoletos, no hay que perder de vista que cuando es el elegido para el ministerio pastoral en la prelatura, rondaba ya los 63 años. La primera visita pastoral la concluye el año 1966, o sea, con 66 años. Después seguirán otras. Me parece importante dejar constancia de las visitas realizadas en el año 70 y 71. La primera le lleva 45 días, en los que visita los distritos de Sócota, San Andrés, Santo Tomás, Pimpincos, San Juan de Cutervo, Pión, Chimbán, La Ramada, San Luis de Lugma y algunos pueblos menores. Todos los desplazamientos han de hacerse a lomo de caballería. En el transcurso de esta visita sufre una aparatosa caída del caballo, de la que le aconsejaban hubiera sido acercarse a un lugar donde fuera posible la atención médica, pues se encontraban lejos de cualquier puesto de salud. Prefirió, a cuestas con sus dolores, seguir la ruta fijada, también sin atención médica, para no defraudar a quienes esperaban al obispo, algunos por vez primera. El repuesto de estas y otras dolencias iniciará un año después otra visita pastoral, pesadísima por el clima, la duración, los caminos y las atenciones por prestar a los fieles. Esta vez fueron 50 días por los distritos de Querocoto, Querocotillo, Cayayuc, Santo Domingo de la Capilla y muchos otros centros menores. Grandes visitas pastorales se complementan con otras menores, cabeceras de parroquias, como las que aconsejaban. Siempre quiso estar cerca de sus ovejas. También una de las tareas que quiso promover siempre es las vocaciones, ¿no? Había pocos sacerdotes en la prelatura, donde iban, le pedían, por favor, danos un sacerdote, un párroco. La Santa Sede le había indicado, bueno, pues nada, él quiso crear, como las indicaciones de la Santa Sede, un local concebido residencia del prelado y seminario menor. Entonces fue una tarea principal construir lo que hoy es el obispado. Estaba dedicado principalmente para ser seminario, ¿no? Una de las tareas fundamentales. Y en sus publicaciones hablará de ello, ¿no? De que todos debemos colaborar para que haya muchas vocaciones. Y también cuidando de las comunidades religiosas. En el 1961 habían llegado las esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, regían el colegio de secundaria femenino y la escuela normal para formar maestros. Después llegaron también las hermanas Santa Dorotea, dedicadas a la educación de la juventud en Cutervo, y también en Llama las misioneras de Nuestra Señora del Pilar y Santiago Apóstol. También les dedicará su apoyo. Y una tarea fundamental, la tarea de evangelizar a los laicos, el apostolado de la oración. La ignorancia religiosa de las mayorías, pues era de supina aterradora, ¿no? Imponente, impresionante. La califica en una de las cartas pastorales, y la escasez de sacerdotes fueron dos preocupaciones siempre presentes en el ministerio pastoral de Monseñor Florentino. Cómo hacer frente a la primera siendo tan limitado el número de sacerdotes en una geografía tan áspera y de comunicaciones tan elementales y prácticamente sin religiosas comprometidas en la pastoral directa.
Las visitas pastorales le permitieron conocer un movimiento entonces que se iniciaba en uno de los rincones de la prelatura, del que participaban algunos campesinos. Era el apostolado de la oración, que promovían en la vecina jurisdicción del vicariato de Jaén, los jesuitas, del que participaban muchos migrantes de las provincias de Chota y Cutervo, y otros hermanos ligados de distintos vecinos de Pimpincos y Santo Tomás. La espiritualidad del movimiento, tal como vivía en ese tiempo, consistía en el compromiso de confesar y comulgar los primeros viernes y sábados de mes y llevar una vida decididamente cristiana. Esto marcaba una clara diferencia con el común de los cristianos del medio. Este testimonio, acompañado de su vida cristiana, atraía a un número creciente de personas que mes tras mes se iba sumando al grupo. Así se fueron formando pequeñas comunidades que se reunían en las casas o locales escolares para rezar el Santo Rosario e impartir la doctrina cristiana. El prelado animará a estos cristianos del apostolado de la oración a continuar su vida, testimonio, tanto en las visitas pastorales como cuando los convoca a la sede de la prelatura para celebrar con ellos la fiesta del corazón de Jesús. Así, en una carta de invitación les decía: Los hermanos del apostolado nos reuniremos ante todo para honrar juntos y en familia el Sagrado Corazón de Jesús, que tanto ha amado y ama a los hombres. Nos reuniremos para organizarnos mejor y estrechar más íntimamente nuestros lazos de fraternidad, para animarnos los unos a los otros al ver que no estamos solos, sino que formamos un ejército numeroso y bien disciplinado al ser vicio de Cristo. Nos concentraremos, en fin, para demostrar que estamos dispuestos a vivir la autenticidad de nuestro cristianismo en privado y en público, por convicción, sin temor a lo que no hay que temer ni a miramientos humanos. Estas experiencias que llenaron de gozo el corazón del pastor fueron para estos cristianos sencillos un fuerte estímulo para afianzarse en el camino emprendido. Después de uno de estos encuentros, el prelado les escribía estas palabras: Hermosos panoramas tiene nuestra tierra serrana para el atento observador que sabe apreciar las bellezas que Dios nuestro Señor ha puesto en la naturaleza, pero ningún cuadro más conmovedor y simpático que el que ofrecen multitudes de seres humanos, venidos de distintos lugares, impulsados por un noble e idéntico ideal, unidos en una misma fe y movidos por el mismo resorte del amor a Dios y al prójimo. Tal fue el espectáculo que ofrecisteis vosotros, hermanos del apostolado de la oración. Y sigue la preciosa carta escrita desde los sentimientos más profundos del corazón. Con posterioridad, el movimiento apostolado de la oración fue creciendo y expandiéndose. Se multiplicaron los frutos por los caminos de la prelatura. No faltaron animadores laicos en todos los pueblos. Se construyeron multitud de capillas, elementísimas en primeros tiempos, más acomodadas después. Sobre todo hubo abundancia de vocaciones al sacerdocio y a la vida religiosa. Este gran logro de la pastoral tuvo sus humildes comienzos en el afán de sembrador de un pastor humilde, sacrificado, que amó entrañablemente a su pueblo, creyó en los humildes y sencillos, los que no contaban a los ojos de los hombres. Otra iniciativa suya fue la formación de maestras misioneras rurales. Tomando nota de lo que se comenzaba a hacer en otros lugares, pone en marcha la iniciativa con alumnas de la Escuela Normal Nuestra Señora de Chota, regentada por las hermanas esclavas del Sagrado Corazón de Jesús. En su formación, las religiosas imparten clases de dogma, liturgia y Sagrada Escritura. Aspira a que sean las que tengan a su cargo la educación religiosa rentada. El primer curso lo concluyen 26 alumnas, las mismas que reciben su diploma previo examen. La experiencia no llegó a cuajar por motivos que ignoramos. También creó nuevas parroquias. El acompañamiento de la Orden Agustino Recoletos, que habían asumido el prelado, el empeño de dar vida plena a la jurisdicción, hizo posible que en los 13 años de su pastoreo no solo se pudieran proveer de sacerdotes a las parroquias que no contaban con su presencia permanente, sino que dio a luz 3 nuevas. Era un clamor permanente en los pueblos la petición de sacerdote residente, y el prelado no tenía más remedio que escucharlo, aunque fuera con dolor de su corazón ante la imposibilidad de complacerlos.
Su deseo de que los pueblos principales contaran con celebraciones eucarísticas los domingos, que los enfermos y moribundos pudieran ser atendidos espiritualmente, que la predicación del Evangelio iluminara las debilidades morales más comunes entre las gentes, que alguien pudiera hacer frente a la aparición de los grupos evangélicos, elemento nuevo en el panorama religioso de la religión, fueron preocupaciones que lo movían a pedir más sacerdotes para afrontar las necesidades pastorales. Por eso, en la medida en que pudo hacerlo, procuró que esa presencia llegara al mayor número de pueblos. Fruto de sus desvelos, de las nuevas posibilidades que le ofrecían los nuevos ministros por parte de la Orden Agustino Recoleta, fue la creación de las parroquias de Santo Domingo de la Capilla, Santo Tomás y Cochabamba. Bien. Vidas de Fuego en Santa Mónica Radio, la radio de los agustinos recoletos, y que bueno es conocer toda esta historia, bonita historia de nuestro primer obispo, Monseñor Florentino Armas, ¿no? Ya estamos recorriendo la evangelización, los caminos, pero también nos corresponde otros aspectos valiosos que rescatamos, Padre José. Bien, entonces el apostolado de la buena prensa. Ya hemos dicho que en Venezuela lo había ejecutado muy bien. Ahora, cartas pastorales. Cada cierto tiempo enviaba a los fieles, distribuían copias entre la feligresía en las parroquias. En ella tocaba temas que consideraba de interés para su diócesis. Entre ellas, por ejemplo, cartas pastorales, nos encontramos con algunas que se ocupan de la Cuaresma, de los jubileos eclesiales, de las vocaciones, de santificar el domingo, el tema del purgatorio, el matrimonio canónico y civil, el hogar, el mandamiento de no hurtar, el cuarto mandamiento, la fe, la instrucción religiosa, el dolor y la paz, la instrucción religiosa, el Santo Rosario, el apostolado de la oración, el tema de la embriaguez, para que no haya mucho borrachito, la propaganda de los hermanos separados. También él logró conseguir Biblias para que pudieran tener los hermanos en el campo. Llegaban remesas de editoriales católicas y él los distribuía. También el Catecismo de la Iglesia Católica y un librito que todavía se conserva por ahí, La Cena del Señor, donde contenía pues tanto las oraciones, etcétera, y creó un boletín, Abriendo Surcos, quería contribuir a facilitar el servicio religioso de los catequistas en las capillas y así podía lograr distribuir la fe cristiana. Era frecuente en las familias desarrollar pues siempre ese conocimiento de bautizar a los hijos, el librito de familia para oraciones en casa, interesante, ¿no? Bien, han seguido pues todo fruto del trabajo coordinado de los agustinos recoletos y las religiosas esclavas del Sagrado Corazón. Más, no todos sus proyectos llegaron a buen puerto, Padre José. Ajá. Un sueño que nunca vio realizado fue el de contar con una emisora de radio que permitiera difundir el mensaje cristiano a los muchísimos lugares que rara vez llegaba el sacerdote. Sintió la necesidad, pensó en lo que podría paliar la situación, pero no pudo pasar a la acción. Años más tarde, otros sí lo hicieron realidad. Fue su sueño el primer grano de la siembra. Bueno, su trabajo al frente de la prelatura no pasó inadvertido por las autoridades de la Iglesia. Su desempeño como prelado llenaba las expectativas de Roma. Lo pudo comprobar el nuncio Rómulo Carboni en la visita a Chota. Se cumplían 4 años de creación de la prelatura y el Papa Pablo VI, por la bula Qui in Beatissimi Petri, de 8 de abril de 1967, lo promovía al episcopado con el título de Macamodes.
una antigua sede de África agustiniana. La noticia se publicó el 12 del mismo mes, se reconocía el trabajo hecho y se esperaba fuera más completo al nombrarlo ya o ordenarlo obispo. Los agustinos recoletos, especialmente la provincia de San José, recibe con gozo esta distinción y todos se ponen en camino para que se celebre su congregación episcopal, conforme a lo previsto, ¿verdad? Exactamente, el 4 de junio de 1967, Monseñor Florentino recibe la consagración episcopal en la iglesia de Santa María Magdalena del distrito limeño de Pueblo Libre, de manos del cardenal Juan Landázuri, arzobispo de la ciudad y primado del Perú. En la ocasión se encuentran presentes, además de los co-consagrantes agustinos recoletos, Martín Legarra, prelado de Botas del Toro, Panamá, y Arturo Salazar, vicario apostólico de Casanare, Colombia. Los obispos Fidel Tubino, auxiliar de Lima, Luis Sánchez Moreno, administrador apostólico de Chiclayo, y Damián Nicolau, prelado de Huamachuco. Bueno, fueron muchos los que vinieron presentes, agustinos recoletos, etcétera. Los sacerdotes Ángel y Juan Francisco Armas, hermano y sobrino del nuevo obispo, en varias comunidades religiosas, masculinas, femeninas, las colonas chotanas, cutarbinas, residentes en Lima, el embajador de España, senadores, diputados de Cajamarca, Chote y Cutervo, alcaldes, en fin, muchos homenajes también de la embajada de España, ¿no? Y luego de camino hacia Chota, ya como obispo, pues el festivo saludo en Llama, Huambos, Yamalú, Cochabamba, Lajas, y en la sede el recibimiento apoteósico por parte de las autoridades, población, escuelas y colegios, con el canto del Te Deum en la Catedral de Chota, desfile de los planteles escolares en la Plaza de Armas y almuerzo ofrecido por la Sociedad de Chota. Complemento y colofón de esta magna celebración fueron, en primer lugar, la bendición de la casa y capilla que la comunidad recoleta acababa de construir en Chiclayo, acto que tuvo lugar el 8 de junio, y bendición en Chota de la nueva casa del obispo, destinada también a seminario menor de la prelatura, el 11 de junio. La nueva construcción era fruto de las gestiones, desvelos e interés del prelado por hacer realidad esa necesaria atención de todo prelado, que es la formación de los futuros sacerdotes, secundando los deseos de la Santa Sede. Antes había celebrado solemne pontifical el nuevo obispo con el pueblo cristiano, que lo acogía con renovado fervor. Continuaba el servicio pastoral, pero ahora con una nueva y más alta gracia y responsabilidad. En el 1965 participará del Concilio Vaticano II. Interesante, ¿no? Luego reconocimientos también cuando cumplió sus 50 años de sacerdote y que él quiso unirlo en las bodas de oro con los 10 años de creación de la prelatura de Chota, ¿no? Interesante cómo se celebró todos con mucha alegría. Bueno, pasamos ya camino hacia la meta, los últimos años. En el año 1970 marca un punto de inflexión de la salud de Monseñor Florentino. En él tiene lugar una caída de caballo cuando realizaba su visita pastoral en la parroquia de Santo Tomás, en las cercanías del río Marañón. Al siguiente año se someterá a una operación de próstata. Estas circunstancias y el peso de los años le obligarán a una disminución de su actividad fuera de la sede, especialmente de las visitas a lugares carentes de carretera. Y ahí ya, vamos a decir, en 1975 se pone en camino hacia Roma, acaba de cumplir los 75 años y va a tener lugar la beatificación del entonces siervo de Dios Ezequiel Moreno. Acoge la invitación de la Curia General y aprovecha para presentar la renuncia a su servicio episcopal, teniendo en mente la norma de la Iglesia. En carta fecha del 31 de octubre se le suplica a su santidad Pablo VI. Bueno, queremos resaltar también que en esas fechas también se está promoviendo una pastoral de conjunto y Monseñor citará a toda la prelatura para crear una pastoral que marcó durante muchos años la pastoral de conjunto que hasta hoy estamos realizando en nuestra prelatura, animada por el grupo Por un Mundo Mejor, ¿no? Y todo muy bien desarrollado. Aparecen distintos momentos donde ya
la enfermedad va avanzando, le operan de una pierna, él sigue pues con mucha fe, mucho amor de Dios, y hasta que llegó el final de su vida en el año 1979, en la Clínica Naval del Callao, el 25 de noviembre de ese año, 1979, cumplidos apenas 79 años de edad, ¿no? Las celebraciones fue muy conmovida. Sus restos mortales después fueron traídos a Chota en el 1995, cuando era Monseñor Emiliano Cisneros, obispo prelado de Chota, 25 de noviembre precisamente también. Y en este momento pues descansan en el Camposanto, cementerio de San Juan de Chota, hasta que pueda tener ya la cripta ya bien organizadita en la catedral. De aspectos de su personalidad, bueno, pues un religioso, profundamente pobre, muy cercano a todos, no le importaba comer, dormir, donde fuera, por estar al lado de su gente, ¿no? Y bueno, en sus escritos podemos desarrollar buen pastor, siempre se quería considerar como un padre, ¿no?, para con sus hijos, un pastor para con sus ovejas, y al mismo, para amarlas, para dirigirlas, alimentarlas, estar dispuestos a ofrecer como sacrificio. Y le pedía también, ¿no?, que sepan corresponder como buenos hijos, fieles ovejas del rebaño de Cristo, mostrándose siempre dispuestos a oír su voz, seguir dócilmente sus consejos, ¿no? Interesantes esos documentos, ¿no? Vocaciones también, escribe sobre las vocaciones, y vamos a pasar al detalle de promotor de la pastoral familiar. Cuán bello espectáculo el que ofrecía la familia cristiana, calcada sobre ese modelo de Nazaret en los tiempos de la verdadera fe cristiana. El hogar era considerado como la primera escuela donde se oían los primeros consejos de honradez, el primer templo donde se aprendían las plegarias a Dios, a la Virgen y a los santos. Los esposos se amaban entrañablemente y por consiguiente se soportaban y se ayudaban mutuamente. Los hijos obedecían, respetaban a sus padres y se amaban entre sí con verdadero amor fraternal, pero sobre todo había una hora de paz confortadora que abría un dulcísimo paréntesis en el trajín del continuo batallar, y era la hora en que, reunidos todos, ancianos, padres e hijos, tenía lugar aquella escena encantadora que hoy lloramos perdida. Me refiero al rezo en la familia del Santo Rosario y la lectura de la vida de los santos. Él pregunta, ¿no?, en sus escritos, este cuadro de familia que hoy presentan los hogares en nuestros días, y dice, no, doloroso decirlo que no. Por eso es necesario agotar todas las precauciones de la prudencia, el buen sentido, sobreponiéndonos con los entusiasmos de la novedad por parte de una vida más cercana, la razón y la fe. Amados hijos, para formar hogares dignos de donde cuidados honrados, ciudadanos honrados, soldados de la patria, héroes de ser santos, no hay más que un modelo, el hogar de Nazaret, constituido por Jesús, José y María. Y ahí precepto de honrar padre y madre, pues es un deber natural que encontramos repetidamente en los libros santos. Muy bien. Y bien, interesante la obra, la vida, el trabajo pastoral que realizó Monseñor Florentino Armas en nuestra prelatura. Agustino Recoleto. Qué bien, Padre José. Interesante la obra que nos ha traído en Vidas de Fuego. De cuerpo entero. Bien, Padre. Un gran pastor. Terminamos nuestro programa. Gracias. Bendiciones para todos y hasta el próximo día. Vidas de Fuego. Un programa que ilumina el camino hacia la espiritualidad y la pasión por la fe. Acompaña a Fray José Estevas mientras nos guía a través de las vidas inspiradoras de santos y figuras espirituales, descubriendo el fuego que arde en sus corazones. Exploraremos cómo la apasionante vida de diversos personajes de la Biblia ha impactado en la historia de la fe y cómo su ejemplo puede encender nuestra propia llama. No te pierdas Vidas de Fuego en Santa Mónica Radio y TV Digital. Descubre cómo el fuego de la fe puede iluminar tu camino.